Vamos a resolver este problema que es del modelo de Leontief y él plantea tres industrias. Él dice, suponga que las demandas externas en un sistema económico con tres industrias son. Noten ustedes en el razonamiento anterior, acá, eh, voy a volverlo a expresar por aquí. Voy a hacerlo otra vez acá para que lo recordemos. Dijimos, para que la industria uno pueda hacer un producto, se necesita una parte de la producción de ella misma. Entonces, traigámoslo aquí al problema. Entonces dice, suponga que A11 es punto 2. ¿Qué significa ese punto 2? Significa, recuerden que este es A11, significa que se necesita el 20% de la producción de la misma empresa para producir X1. Por ejemplo, si esto es la empresa de aguas de Río Negro, supongamos que ella necesita el 20% del agua que produce para su propia demanda interna, para sus trabajadores, para los grifos, para el mantenimiento de máquinas, etcétera. O sea, ella necesita usar su propia producción para poder producir agua para todo Río Negro. Pero no solamente va a necesitar producción de ella misma, sino que también va a necesitar la producción de otras industrias. Digamos que necesita también energía eléctrica de EPM. A EPM le podemos dar el subíndice 2. Entonces, aquí estaríamos diciendo que de EPM necesita el 50% de lo que EPM produce. Eso es mucho, pues, pero supongamos que sí. 0,5% de X2, o sea, de la producción de EPM, se va para poder generar, no generar agua, pues realmente es para bombearla, porque en aguas de Río Negro se tiene que bombear por medio de motobombas que usan energía eléctrica el agua para poder llevarla a las casas. Y así, hay más industrias. Y por último, la última industria, tenemos de manera general a 1.3, este es a 1.2 y a 1.3 es igual a 0,15 x3. Muy bien, entonces aquí, este es el planteamiento del problema. Y además, Aguas de Río Negro requiere unos insumos que son importados. Si ustedes recuerdan, en el análisis anterior, esos insumos los llamamos como demanda externa E sub I, en este caso E sub 1. Por ejemplo, demanda cloro para matar las bacterias del agua, o demanda sulfato de aluminio para lixiviar o para que los sólidos del agua se sedimenten. Y esa producción, digamos que esos químicos son importados, están por fuera del sistema que puede ser un país. Esos químicos entonces corresponden a 10. Dice, suponga que las demandas externas del sistema económico con tres industrias son respectivamente 10. O sea, esta primera ecuación que corresponde a la primera industria y esa primera industria que produce X1 necesita importar 10 unidades para poder producir agua. Entonces, miren que aquí está un poquito diferente que como está en el libro, pero ese es el razonamiento inicial. Esta sería la ecuación de donde surgirá la expresión matricial luego. ¿Qué pasa acá? Aquí tenemos que para hacer este producto de la industria 1 necesitamos un porcentaje de la producción de ella misma, un porcentaje de la producción de la empresa 2 y un porcentaje de producción de la empresa 3. Además necesitamos insumos importados. Al mezclar todo esto en esta proporción y al trabajar obviamente y ponerle trabajo a estos insumos, yo puedo producir X1.
Esa es la interpretación del problema, pero ya visto como un sistema de ecuaciones, ustedes pueden ver que aquí tengo x1 y aquí también. Entonces, para poderlo plantear como un sistema de ecuaciones, yo simplemente voy a pasar todos estos de aquí al otro lado y me quedaría 1 por este x1 menos 0.2 por x1 menos, paso este para el otro lado, 0.5 por x2, paso este para el otro lado, menos 0.15 por x3 igual a más 10. Este queda positivo. Entonces acá ustedes pueden ver que yo debo restarle 1 a este de acá y por tanto este me quedaría 0.8. 0.8 por x1 positivo. Y por lo general, como estos porcentajes, estos son una parte de la producción, uno esperaría que por lo general esta resta sea, o perdón, este coeficiente sea menor que 1. Porque no tendría sentido yo que para producir 1 litro de agua necesite 2 litros de agua. Ahí estarías teniendo muchas pérdidas. Para producir un X1 que necesite 2 veces la cantidad, o sea, para producir, no sé, 1 litro de agua necesito 2 litros de agua. Esto no tiene mucho sentido físico. Entonces, ¿qué espera uno? Que este coeficiente sea siempre menor que 1. Y por tanto, al restarle 1, esto va a quedar por lo general siempre positivo. El resto pues, quedan tal cual negativos. Por eso en el planteamiento que ustedes ven en el libro, que está aquí, queda, ahí sí queda tal cual. Aquí tenemos 0.8, que resulta de 1 menos 0.2, y de resto los coeficientes 0.5 negativo, 0.15 negativo, igual a la demanda externa de la primera industria que es 10. Lo mismo, eh, pasamos a la industria 2. En la industria 2 tenemos estos coeficientes, 0.4, 0.1 y 0.3. Entonces para la industria 2, esta, tenemos lo siguiente. Para hacer un producto de la industria 2, digamos de EPM, necesitamos aguas de Río Negro, ¿cierto? Pero un porcentaje de lo que ella produce. Era que 0.4, 40% de la producción de lo que produce aguas de Río Negro. Y EPM, para producir energía, necesita consumir de la misma energía que ella produce para, por ejemplo, los computadores, las máquinas, etcétera. Y eso implicaría pues que ella necesita un porcentaje de lo que ella misma produce que es igual al 10%, 0.1 por x2. Más va a necesitar insumos de la industria 3 que no digamos nada, simplemente digamos que es 0.3, 30% de lo que hace la industria 3 y necesita importar 25 más 25. Entonces, para producir los kilovatios que EPM produce, necesita 40% de aguas de Río Negro, 10% de su propia energía y 30% de la industria 3, además de importar, no sé, cables, aceite para los transformadores, etcétera. Y hacemos lo mismo. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que este X2 y este X2 son lo mismo. Voy a pasar otra vez todo para el otro lado del igual y obtenemos lo siguiente. Si paso, vamos a pasar este primero, entonces quedaría al otro lado menos 0.4 x1. Paso este para el otro lado y me quedaría más x2 menos 0.1 x2, que es este de aquí, más, perdón, menos 0.3 x3, y esto es igual a 25. Ahora, aquí puedo agrupar 1 menos 0.1 por x2.
y 1 menos punto 1 me da punto 9, o sea que esto quedaría menos punto 4x1 más punto 9 positivo más punto 9x2 menos punto 3x3 y esto es igual a 25. Vamos a mirar en el libro y efectivamente menos punto 4 más punto 9 menos punto 3. Este menos, recuerden que resulta de pasar de la ecuación inicialmente planteada de una parte del igual a la parte derecha, a la parte izquierda. Podría ser algo raro, podría ser, no quiero decir que esté totalmente equivocado, pero podría ser algo extraño tener signos positivos acá porque generalmente uno no tiene demandas negativas. Bien, entonces acá nosotros ya tenemos el sistema de ecuaciones, el tercero es lo mismo, solamente que ustedes se dan cuenta que siempre en la diagonal se resta 1, se suma 1, perdón, y de esa manera la diagonal, por lo general, siempre tiene números positivos entre 0 y 1, y el resto tienen números negativos, que corresponden a pasar las incógnitas de la parte izquierda a la parte derecha, y todas son iguales a su demanda externa, igual a sus exportaciones. Muy bien, el trabajo más duro pues es este, plantear las ecuaciones, pues porque ya después simplemente es resolver el sistema de ecuaciones, ay, fue madre, plantear el sistema de ecuaciones que, eh, que se puede hacer, en este caso lo podemos hacer en Octave. Entonces vamos a ver cómo lo solucionamos. Vamos a coger simplemente estos coeficientes y vamos a transcribirlos aquí. Vamos a definir la matriz A. Y vamos a hacerlo de una manera un poquito diferente. Vamos a coger primero los subíndices que me dicen al principio. Tomémoslo tal cual. A11 es punto 2. Vámonos así. Punto 2. Punto 5. Punto 15. Punto 4. Punto 1. Punto 3. Punto 25. Punto 5 y punto 15. Ahí está bien. Punto 5 y punto 15. No sé si me equivoqué en alguno. Punto 3, punto 25, punto 25, punto 5, punto 15. Termina punto 3, sí, creo que está bien. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, entonces acá en esta diagonal siempre resto 1 y a los demás no les resto nada. Por eso, yo les planteé en la explicación que yo puedo plantear este sistema como la matriz identidad, en este caso sería así, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos la matriz A. De pronto es una forma más fácil de recordar esta ecuación. Y simplemente resolvemos esa ecuación y ya. Entonces vamos a hacer la resta. Aquí en Octave, vamos a ver si me funciona, hay una función que se llama i. Por ejemplo, voy a hacer una matriz de 2 por 2. Y ustedes ven que i lo que me genera es una matriz identidad. Voy a generar una matriz de 3 por 3. Ya, esa es una matriz identidad de 3 por 3. Ahora voy a definirla así. I es igual a i, que es una matriz identidad de 3 por 3. Voy a poner punto y coma para que no se vea. Y voy a poner la matriz resultado como la suma, o la resta más bien, entre i y a. Este es r. Y vemos que r da exactamente igual que como lo tenemos en el libro. Punto 85, punto 9 y punto 8. Y los demás tal cual como están, porque obviamente la suma de matrices pues es elemento a elemento. Es muy sencillo. Ahora vamos a hacer la matriz aumentada, que sería R
Perdón, vamos a definir la demanda externa. Entonces E va a ser igual a 10, 25, 10, 25 y 20. Y ahora si hacemos la matriz aumentada, hagamos de una vez la reducción por renglones. R, concatenamos R con E. Y obtenemos pues el mismo resultado que tenemos en el libro. Obviamente pues ese procedimiento lo podremos hacer a mano, pero aquí simplemente lo hago en Octave para concentrarnos en el, pues como en el, como la esencia del problema, que es la abstracción y el planteamiento de las ecuaciones del modelo de Leontief. Aquí ustedes pueden ver 110, 118, 125, 110, 118, 125, es decir, llegamos exactamente al mismo resultado. Y pues interpretando el resultado, se concluye que para que la demanda sea aproximadamente igual a la oferta sea aproximadamente igual a la demanda, se requiere de 110 unidades, que la empresa uno produzca 110 unidades, que la industria 2 produzca 119 y la industria 3 produzca 126. Es decir, con estas producciones no habrían desperdicios en ese sistema productivo. Aguas de Río Negro produce exactamente lo que las otras empresas, o sea, esta 2 y esta 3 necesitan de ella. EPM produce exactamente lo que necesita, bueno, la industria 1, la industria 3 y obviamente lo que ella misma necesita para poder funcionar como empresa y etcétera. Y de esa manera, pues podríamos plantear eh, un sistema donde, se promueve lo que se conoce como producción limpia o lean manufacturing.